y está buscando algo especial, venga a la JK y vea la diferencia, usted mismo. La rigidez con la que nos enseñaron, como tú dices, no hablar, silencio. No veo en tu cara el fuego que me va a quemar. No veo en tu mirada el fuego que me va a quemar cuando estamos haciendo Ippon Kumiteo. Y me pareció fascinante ver cómo ellos practicaban. Y me dijo, mientras tú compitas, no vas a poder conocer el Budo Karate. Inculcar esos valores, pero de otra forma. ¿Cómo si me estoy preparando para el mundial? Habla serio, no me digas eso. Perfeccionar mi técnica con la enseñanza de karate. Sí, voy a mejorar técnicamente, pero voy a poner un granito de arena a la sociedad. Antes, en el mediado de los 80, no había internet. La única forma de aprender era porque el sensei te decía, haga así, culpable, cuando el culpable estaba aquí. ¿No? El gran dilema que yo tengo es encontrar el equilibrio, el no claudicar entre los principios fundamentales del karate. La frustración, no puedo cambiar todo lo que yo quisiera cambiar. No puedo tener todo lo que yo quisiera tener. Y eso es la motivación personal mía, ¿no? Ir más allá del sensei, de lo que me dice el sensei. Porque el dojo es como una familia. Cada sensei tiene su dojo y cada sensei tiene su familia. Las metas que uno se pone, el peor enemigo para las metas que uno se pone en la vida, a veces está en el espejo que te mira, tú mismo. Bienvenidos a un episodio más de Mushin. El día de hoy es un episodio especial porque es la primera vez que saco el set de Mushin fuera de su set, que saco el programa fuera del set. El día de hoy estamos con el senpai Pablo Vázquez. Qué gusto, senpai, y muchas gracias por darnos la apertura y el tiempo para hacer esta pequeña entrevista. Gracias, Rubén Andrés, por la deferencia en tomarme en cuenta para su programa. Eso es un gusto. Rápidamente, preséntese, senpai, para que la gente que no lo conoce sepa quién es. Mi nombre es Pablo Vázquez. Aprendí karate a los 15 años, hasta los 22, 23 que estuve practicando, pero por cuestiones profesionales. Tuve que dejar el karate a segundo y hasta tercer plano por trabajar, ¿no? Pero siempre estuvo la flama del karate ahí, entrenaba cuando se podía, de vez en cuando. En la pandemia se dio la coyuntura de que el trabajo que realizaba lo empecé a hacer aquí en Quito y ya me dio tiempo para volver a retomar el karate, ¿no? Entonces, mucho tiempo estuve en modo hacer el karate así nomás de hobby, ¿no? Pero ya con esta nueva perspectiva de la vida, de trabajar ya en Quito, pues ya le volví a ver con los ojos que tenía cuando tenía 18 o 20 años, ¿no? Y siguiendo los preceptos del Dojo-kun, ¿no? La perfección, buscar la perfección del carácter. Y obviamente dado o proyectado hacia la técnica del karate. Entonces yo veía los videos de los campeonatos mundiales de karate y decía, si ellos pueden hacer de esa forma, ¿por qué yo no puedo? Entonces me puse a entrenar en serio. Ya no por competir, pero como si fuera a competir. Y después vino la pandemia y en la pandemia soy uno de los damnificados de la pandemia, que me quedé sin trabajo. Dije, bueno, voy a ponerme el dojo para, aparte de entrenar, perfeccionar mi técnica con la enseñanza de karate. Entonces, desde el 2022 fundamos el dojo y empezamos a dar clases de karate a todo nivel, niños, adolescentes y adultos. O sea, ya 3 años tiene este dojo. Sí, ya cumplió 3 años. Y lo bueno es que tenía muy buena acogida por los adultos. Han tenido una aceptación bastante buena por la forma en que se le da la clase a ellos, porque es completamente diferente a los niños, ¿no? Claro. Filosóficamente, espiritualmente, a los adultos es completamente diferente para los niños. Bueno, y es así que con eso hemos empezado y así aquí seguimos hasta que el cuerpo aguante. Buenazo. Entonces, tú aprendiste karate. Creo que uno de los puntos también importantes a preguntarte es que fuiste compañero del sensei Rubén, pues de nuestro sensei de la organización, pues digamos así. Es. Y eres más antiguo que el sensei Correcto. Rubén, sino que como tú dices te retiraste un tiempo y él siguió entrenando.
Sí, en esa época empezamos en el Club de Karate San Gabriel, dirigida por el sensei Jorge Camacho, Mm, y solo éramos niños, no existía, o bueno, adolescentes. No había muchos niños de 5 o 6 años ujú, y tampoco había adultos. ujú, Éramos todos adolescentes. Y claro, yo empecé, no sé si 6 meses, un año antes, y tuve el gusto si no me equivoco, en uno de sus exámenes del sensei Rubén Andrés, del sensei Rubén, perdón, ujú. no sé si fue café o verde, tomar el examen, pues, ¿no? Mm, Entonces, él era el sensei, siguió entrenando, se dedicó al karate como profesión, y bueno, no, la vida nos volvió a juntar, ujú. ¿no? Ahora yo recibo clases de él. Qué loco. ¿Y qué le ves tú de distinto a cómo se enseñaba el karate antes y cómo se enseña ahora? Creo que has podido ver como esa transición durante los Correcto. años, Sí, antes estamos hablando de los mediados de los al 80, menos ¿no? aquí en Ecuador, Claro, ¿no? en Ecuador. Ujú, Antes, en el mediado de los 80, no había YouTube, no había internet. La única forma de aprender era porque el sensei te decía, haga así. Esté bien o esté mal, el hacías sensei te así. decía y tú hacías como el sensei te indicaba. Ujú, Si no tenías la capacidad económica, no tenías acceso a la información, ¿no? Porque no claro. podías irte afuera a entrenar, no podías traer libros de afuera o videos por el costo. Ujú, En ese entonces todos éramos estudiantes y muy pocos tenían la capacidad económica para hacer eso, ¿no? claro. Entonces nos enseñamos como le enseñaron al sensei Jorge Camacho, que era una forma bastante rígida, dura, donde primaba la fuerza Ujú, por sobre todo, ¿no? Entonces así aprendimos. Con el paso de los años uno va viendo cómo cambia y ahora tenemos la gran ventaja del Internet, del YouTube, donde vemos a grandes maestros de la JKA que comparten sus conocimientos, ¿no? Aparte, obviamente, de los senseis que vienen invitados por la JKA Ecuador para los seminarios que hacemos anualmente, ¿no? Tenés el sensei YouTube. Ahora, lo bueno es que el background que uno tiene, el conocimiento que uno tiene, da para discernir lo que hay en Internet, ujú, de lo que sirve, de lo que no sirve, ujú, de lo que es JK, de lo que no es JK. ujú, Entonces, no todo lo que está ahí se alinea a los principios de la JK, principios y valores de la JK. ujú, Entonces, eso es lo bueno que ahora yo puedo decir esto me sirve y esto no me sirve, ¿no? Hay cosas de estilos de karate que se puede incorporar al estilo Shotokan de la JK ujú. y hay otras cosas que no. Entonces, ahora es mucho más, menos rígido. Ahora hay la escuela como yo digo, ahora fluye todo, ¿no? Ujú, Es fluir. Y yo siempre digo que el karate es como, bueno, es parte de mi filosofía personal. ujú, El karate es como el bambú, es flexible, pero es duro. ujú. Entonces puede aguantar una construcción, pero puede doblarse. Entonces así es mi forma de ver el karate, ¿no? Y claro, es la mezcla de los dos estilos que aprendí, ¿no? Ujú. La original, que era todo rigidez, dureza, fuerza, versus ahora que es otra forma de pensar completamente diferente. ¿Ves? Y no solo, supongo que no solo, ya yéndonos un poquito más profundo a los conceptos, lo que tú dices también es algo social y generacional, ¿no? Ujú. Como la forma de enseñar, la forma de pensar de antes creo que era también más rígida, más Correcto, cuadrada, correcto, más así es. estricta. Pero yo pienso también que lo importante es sacar lo bueno de cada cosa, Por como tú supuesto. dices, como antes yo también me acuerdo cuando sensei, yo era más pequeño, su forma de enseñar era mucho más fuerte, mucho más estricta, no se habla, silencio, y poco a poco ha ido cambiando también, pero creo que para bien, Ujú. porque si algo he aprendido del karate es que hay que aprender a adaptarse a la situación y aprender de lo bueno, de lo malo que nos pasa y de que las cosas también van evolucionando. O sea, yo también tenía antes un concepto del karate muy cerrado y si yo pienso que es así, así es y ya, ahí Claro, se fregó. Pero los mismos senseis, cuando vienen de Japón y te enseñan cosas, y ellos mismos, entre ellos, tienen sus claro. diferencias, diferentes detalles para enseñar y formas de pensar diferentes. Dije como, ah, sí, o sea, son personas diferentes
y por lo tanto creo que el karate no hay una forma exacta y perfecta para enseñar karate, Correcto. sino Sí. que cada uno le va agregando lo suyo. Sí, sí. Es más, siempre les digo a mis alumnos, el karate es como la vida, no hay diferencia. O sea, hay que, como tú dices, ¿no? Hay que coger las cosas buenas, eliminar las malas, pero somos seres humanos, cometemos errores, cometemos aciertos, Ujú. y lo importante es seguir avanzando, ¿no? Coger lo que es bueno para enriquecerse uno y avanzar. Obviamente, sobre las clases, lo que tú mencionas, tal cual como tú dices, eh, hay que, igual, uno cambia, ¿no? Uno evoluciona, tiene que estar siempre en evolución, cambiando, viendo de acuerdo a la cuestión social, ¿no? Las familias de ahora son completamente diferentes a la familia de Sensei Rubén o la mía, ¿no? Y tú has de haber visto eso, ¿no? Como obviamente tú eres hijo. Y si tú hablas con Sensei Rubén, te va a decir, es diferente cómo te educaste tú en familia, de cómo se educan los niños de ahora de 5 o 6 años, Ujú. ¿no? Entonces, esa forma uno tiene que acoplarse a transformarse, irse transformando, para hacerle más, llegar más a la gente joven, ¿no? A los niños, porque ellos son los que más tienen esas ganas, los padres tienen esas ganas que los niños aprendan. Entonces uno tiene que estar siempre en transformación y como tú bien dices, ¿no? A veces uno piensa de que el karate es así y se acabó, pero no. El gran dilema que yo tengo es encontrar el equilibrio, Mm. el no claudicar entre los principios fundamentales del karate, ¿no? Justo eso iba a decir. de lo que vemos en mucho de nuestra sociedad actual, ¿no? La rigidez con la que nos enseñaron, como tú dices, no hablar, silencio, inculcar esos valores, pero de otra forma, de otra manera. Ajá. No, no de imposición, que tal vez Exactamente. era antes así. De silencio, ¿por qué? Porque yo digo. O los Exactamente. papás era así, como Así es. creo que todavía mi papá tenía un poquito de eso, ese resto de las generaciones donde que se hace así, ¿por qué? Porque yo digo, soy tu Claro. papá, ¿qué me Exacto. cuestionas? Y ahora yo pensando con introspectiva digo, ¿pero por qué? Entonces, exacto, esa manera de enseñar la disciplina, pero con un fundamento sin imposición. O sea, que Correcto. ellos entiendan el porqué. Exactamente. Y eso creo que es más difícil aún, Sí. porque es mucho más fácil imponerle palazo, Ajá. silencio, porque yo digo. Que es más fácil, o sea, Sí. como, ya, porque yo digo, cállese. Efectivamente. Entonces, creo que ahora nos toca la tarea como un poquito más compleja de discernir y desmenuzar la filosofía del karate para enseñarla. Porque yo creo igual que se debe mantener la disciplina y el silencio Claro, en clase, pero llegando de una forma diferente. Claro, es más, viendo un poco más ya lo práctico, en nuestros dojos, en el dojo de Sensei Rubén, el tuyo, el mío, prima los valores del karate, ¿no? Los fundamentales, disciplina, sin llegar a como se hacía antiguamente, ¿no? A la rigidez absoluta. Pero básicamente llegando a los alumnos del por qué es la situación, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, ¿por qué saludamos? Usted cuando entra a clase, antiguamente, y esto para las antiguas generaciones se acordarán, estábamos en clase sentados, llegaba el profesor y nos separaba. Todo separado, claro. Entonces les preguntaba a los niños, ¿por qué? No pasa nada. Entonces, ¿por qué? No sé. Por respeto. El respeto, ¿qué es sensei? ¿Qué significa sensei? Profesor de karate. O sea, sí, pero Sí, no. no. Sensei es todo aquel que nació, o la palabra sensei significa todo aquel que nació antes que ti. Sensei es tu profesor de karate, maestro de escuela. Sensei es tu director. Sensei es tu profesor de música, ¿no? Entonces, es por respeto que... Y eso, eso, por ejemplo, ellos no, en su mente no entendían por qué tenían que pararse, antes, antiguamente nosotros. Y eso es una forma de que ellos vayan entendiendo el por qué nos formamos, por qué saludamos, ¿no? Por qué decimos vos, por qué tenemos que responder con la actitud que tenemos que responder al sensei o en clase. Entonces, enseñarles el por qué es importantísimo. Porque no es solo, como tú dices, no, es dos porque tienen que decir, tienen que hacer la reverencia porque tienen que hacer. No, sino que hay que llegar con toda la filosofía y toda la espiritualidad que está detrás del karate, que muchas veces
se olvida el karate de esa parte, el karate comercial, se olvida de eso porque vengan, hagan lo que quieran y Exacto. tengo más alumnos. Va por eso, ¿no? Claro, sin degenerar el concepto del karate, que creo que es lo que pasa en todo el mundo, no solo aquí, ¿no? Sí, sí, todo el mundo. Pero creo que aquí lo vemos más porque somos un país chiquito. Sí. Entonces, como los pocos que hacemos karate, les vemos así clarito cómo lo hacen y nos ven también. Así es, correcto. Y sí, yo también pienso que muchos dojos, muchas personas cometen el error de, por ser amigables con la forma de aprender de los niños, se pierde el karate, o sea, están jugando más que aprendiendo karate. Exactamente. Senpai, ¿cómo usted entra al karate? O sea, ¿cómo conoces el karate? ¿Y por qué te gusta el karate? ¿Cuál es el inicio de...? Es muy anecdótico eso, porque en una clase de laboratorio de química que yo tuve en la tarde, esperando que llegue mi papá a recogerme, estaba vagando por los pasillos del Colegio San Gabriel, literalmente vagando porque no tenía nada que hacer, no había gente, no había nadie, todo vacío, ya se habían ido todos. Y veo que en un salón que había en el Colegio San Gabriel, entraron unos chicos ¿Entraron? Me asomé, el salón sin sillas, vacío, y estaban los chicos cambiándose de karate. Y empezó de ahí paradito, me dijeron, si quiere, entre, siéntase. Todo tímido me puse en un rincón a ver, y me pareció fascinante ver cómo ellos practicaban, ¿no? La rigidez de ese entonces, la rigidez marcial, cómo se hacía en el dojo kun, todo eso, y el entrenamiento en sí. Dijo, es una maravilla, voy a ver cómo me va en esta vaina, ¿no? Entonces me inscribí y empecé a entrenar. Todos éramos adolescentes en esa temporada, eran todos de distintos colegios, y bueno, ahí empezamos, ¿no? Por suerte yo he tenido la habilidad deportiva, ¿no? Que se aprende a los movimientos y se hace, entonces iba aprendiendo, iba haciendo, y lo que me mantenía entrenando era mi automotivación, ¿no? ¿Cómo se hace esta kata? Chuta, ¿cómo se hace? Pero hago mal. Examen dentro de 3 meses. Ok, bueno, no había examen dentro de 3 meses. Yo te digo cuándo vas a estar listo para el examen. Entonces, practica. Entonces, yo quiero dar el examen, quiero aprender lo que hay que dar el examen. Esa era mi motivación, llegar a dar el examen, pero no darlo de buena forma. No quiero usar la palabra ser el mejor, pero sería aprender a hacer bien las cosas para hacer un buen examen. Y llegó el cinturón amarillo, llegó el cinturón naranja, llegó el cinturón verde, y no había el cinturón azul, púrpura, me falta un cinturón por ahí, azul, púrpura. Verde, azul, púrpura. Verde, azul, el verde, hasta llegué hasta verde. Azul, púrpura no había, entonces había que esperar un largo tiempo para el cinturón café. O sea, era verde café. Correcto. Qué chistoso. Entonces ahí hubo que esperar, y ahí fue donde descubrí que me fascinaba el karate, ¿no? Con la ayuda de mi padre, pues salió la revista Black Belt, que justo ahora las encontré, que se publicaba en ese entonces. La revista que encontraba en las tiendas de revistas por aquí, que eran precios módicos, pero igual como buen estudiante chiro, no había plata, ¿no? Entonces, papá, por favor, haga el esfuerzo. Y todo en inglés. Entonces, el pobre inglés que tenía, o sea, esa era mi motivación. Chaupi inglés, como decimos. Exacto. Mi diccionario en mano, ¿qué será esta palabra? Pero era mi motivación, era aprender, no quedarme con lo que el sensei me dice que es así, ¿no? Ir más allá de lo que, y eso era motivación personal mía, ¿no? Claro. Ir más allá del sensei, de lo que me dice el sensei. Y entonces siempre estaba en esa búsqueda de aprender, leer, de lo poco que se podía adquirir a nivel nacional, ¿no? Cuando el sensei Jorge Camacho nos compartía información, era lo mejor para mí, ¿no? Claro. Era una maravilla. Develaba los secretos. Sí. Y entonces ahí uno aprendía, pues, ¿no? Aprendía un poco más. Y más que todo, tuvimos la suerte, y esto es
Era un secreto, pues, hasta ahora. Era. El sensei nos compartía videos. Entonces, videos de la JK de los años 80. Los sensei Nakayama, Osaka, Yahara de ese entonces. Y verles a ellos en acción, haciendo las katas, haciendo las técnicas básicas, en las competencias, es como Alucinante. alucinante, ¿no? Como decir en fútbol, vamos a ver a Messi, vamos a ver a Ronaldo, ¿no? Así, entonces, y eso era otra motivación, ¿no? Sí, hay más que aprender. Hay más que aprender, no es solo que ya aprendí a hacer el golpe, la patada y ya, solo paso haciendo el golpe y la patada todo el tiempo y ya, pues, se acabó, ¿no? No, es que había algo más detrás, algo más, la filosofía, la técnica depurada. Entonces esa era la motivación que me tenía, entrena y busca. Y así era así que visitaba otros dojos y el dojo del sensei Enrique Pérez, y para mejorar, para practicar, pero siempre volvía donde el sensei Jorge Camacho, ¿no? Y así fue hasta que llegó la decisión que tuve que tomar: o me hago profesional de karate o me hago profesional técnico. Claro. ¿Y tú estudiaste? Yo estudié ingeniería en petróleos. Y claro, la ingeniería en petróleos, y yo decidí trabajar en el campo. Entonces, no trabajaba en la ciudad. Tenías la opción de... ¿o no? No había opción. En ese entonces se dio la oportunidad de trabajar. Bueno, un pequeño problema técnico, pero solucionado está. Y decidiste estudiar ingeniería en petróleos. Claro, estudié ingeniería en petróleos. Como te digo, una vez que me gradué, la intención era producir, ¿no? O sea, tener dinero. Y claro, se presentó la oportunidad en una empresa multinacional, ingresé, y la opción de trabajo era en el campo, ¿no? En el oriente. Así que me metí a eso de cabeza con la filosofía del karate, ¿no? Siempre te estuvo acompañando. Claro. Uno no lo ve al comienzo, pero ya en retrospectiva, haciendo un análisis de todo lo que ha pasado, en este caso mío, de todo lo que ha pasado en la vida, digo, sí, estaba ese bichito que yo aprendí en el karate de buscar la perfección, seguir, que no, ya aprendí a hacer el maegiri, la patada frontal, pero ¿por qué? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no se hace de otra forma? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? Buscar el porqué a todo, ¿no? Entonces, dale al trabajo y metido de cabeza al trabajo. Y como te digo, era un horario allá en el oriente, entonces no se podía, no compaginaba entrenar regularmente con lo que sería un trabajo en oficina aquí en Quito, ¿no? Que uno de alguna forma se busca el tiempo para poder asistir a un entrenamiento, sea de karate o cualquier actividad deportiva, ¿no? Así fue porque fui poco a poco desvinculándome del karate y entrenaba 2, 3 veces al año, ¿no? Pero trataba de mantener, y obviamente eso, la técnica enseguida se fue al suelo. Claro. Como yo le digo siempre al sensei Rubén, yo me acuerdo de la kata tal, pero así flashes, ¿no? Claro. Entonces estamos practicando, recordando, y de pronto, este movimiento era así, sí, y viene a la mente enseguida lo que se aprendió, ¿no? Eso. ¿Y en qué momento dijiste, o bueno, no dijiste, pero decidiste dedicarte al karate 100%? O sea, sé que fue después de la pandemia que ya nos mencionaste, pero ¿por qué el karate y no otra cosa? Claro, y es otra anécdota. Una tarde, mi dojo está en la casa de mis padres, entonces una tarde que estaba aquí donde estamos, que era una terraza inicialmente, y como soy adicto al café, entonces estaba tomando un cafecito, un atardecer, una tarde de verano, estaba tomándome el cafecito, y ya volví a entrenar regularmente donde es Sensei Rubén, por el gusto de volver a entrenar, ¿no? Estaba desempleado, pues me dio una chance de entrenar, pues dale, ¿no? Entonces, digo, y leí, ¿no? Una de las formas de mejorar la técnica es enseñar. Enseñando. Entonces dije, se unió, como decimos, el roto al descosido. Yo desocupado, tenía un espacio libre que podía adaptar. Tenía la liquidación de mi empresa que
estaba guardadita en el banco, no tenía trabajo. Digo, bueno, puedo mejorar técnicamente a través de la enseñanza. Entonces puedo enseñar lo que he aprendido y no quedarme egoístamente todo para ser el mejor, ¿no? Yo podía ser muy práctico y decir, no, me sigo entrenando donde el sensei Rubén, de la JK o con cualquier otro instructor de la JK y quiero ser el mejor porque yo quiero ser el mejor. Entonces dije, no, o sea, sí, voy a mejorar técnicamente, pero voy a poner un granito de arena a la sociedad, ¿no? Voy a inculcar lo que he aprendido a los que deseen aprender, tanto adultos como niños. Y así fue pues que decidí, voy a ponerme el dojo. Y bueno, fue cuestión de manos a las obras. Y hay otra anécdota, ¿no? Le digo al sensei Rubén, mira sensei, perdón, yo le tuteo porque son contemporáneos. Somos contemporáneos. Claro. Y perdón por eso, sensei. Entonces, le digo, Rubén, voy a ponerme el dojo. Y él me dice, ya, sí, ok, dale nomás. ¿No? El incrédulo, ¿no? ¿Cuántos le habrán dicho, no? Claro. Voy a ponerme el dojo. Ven, sensei, ya que conozcas. No, ya votó esto. No, pero sí, ha sido en serio. Claro. Man, ya. Y de ahí fue darle hasta ahora, ¿no? Y yo creo, siguiendo con el tema de la enseñanza, que tienes que tener ese gusto por compartir tu conocimiento para ser un buen instructor. Y otra cosa también que es interesante que dijiste fue el no ser egoísta y quedarte el conocimiento para ti. Y me recordó a algo que no sé si ya en otros capítulos lo mencioné, pero me parece que es Sensei Nemoto cuando vino aquí a Quito, bueno, acá a Ecuador, al seminario, y me dijo, mientras tú compitas, no vas a poder conocer el Budo Karate. Y yo me quedé así, ¿cómo si me estoy preparando para el mundial? Habla serio, no me digas eso. Y me quedó resonando eso en la cabeza así, un montón de tiempo, hasta ahora. Y creo que tiene mucho sentido, sí. Porque cuando tú ya empiezas a instruir, yo lo hice desde muy joven, claro. Entonces creo que mi proceso, lo siento por los alumnos del inicio, que tuvieron mi yo más inmaduro e inexperto, pero madurando el concepto del karate y de la enseñanza del karate me di cuenta que sí, la competitividad y la competencia no te impiden, pero sí te quita tiempo, energía y visión del karate en realidad, del Budo Karate que dicen los senseis. ¿Por qué? Porque a la final la competencia es una cuestión de ego. Así es. Porque si tú ganas o pierdes, no te hace mejor o peor karateca. Yéndonos ya muy filosóficamente, obviamente, si me ganó es porque su técnica, su timing, entrenó más, yo estaba lesionado, 1000 factores que influyen y él fue mejor. Correcto. Y ganó, y ya está. Pero eso no me hace más ni menos karateca, eso no me hace más ni menos persona, que es a lo que va la filosofía del karate en esencia, correcto. Que es mejorar yo como persona, yo como ser humano, yo ser mejor, por mí mismo ser mejor que ayer, que anteayer, que hace un año. No ser mejor que los demás o ser mejor que el resto. Entonces creo que eso para la gente que practica karate tradicional es muy importante que lo entiendan para poder estar tranquilos con su práctica y para los instructores saber enseñar eso a sus alumnos, ya sea que vayan y compitan o no. Correcto. Para que su camino en el karate sea de por vida, que es creo lo que cada instructor quiere, o al menos yo quiero eso para mis alumnos, que puedan hacer karate para siempre y que el karate les dure para toda la vida. Sí, es verdad. Es verdad, yo tengo dos grupos, ¿no? Los adultos son gente de 30 y tantos años para arriba, y los niños, ¿no? Creo que eres el dojo que más adultos tiene. Sí, creo. Sí, porque no tenemos ahorita, muchos adultos. Actualmente estamos 50 y 50, 50% y 50%. Dios quiera que fueran 50 alumnos y 50 alumnos. Con el tiempo, todo es posible. Sí, pero en realidad, el dojo, yo cuando lo puse, mi filosofía o yo me enfoqué
usé la filosofía del karate de Okinawa. Mm, Menos es más. Entonces mi idea no fue voy a hacer un mega dojo para que tengan 3,000 alumnos, sino voy a hacer un dojo pequeño donde haya un grupo pequeño de personas que quieran aprender, que realmente quieran aprender lo que se les quiere enseñar. No me interesó que se llene esto con gente, ¿no? Nunca me interesó. Claro, si hay muy poca gente, no hay forma de que se mantenga el dojo operativo, obviamente, ¿no? Pero hasta ahora está hay la cantidad de gente suficiente para que el dojo esté funcionando. Entonces, como bajo esta filosofía, y viendo la filosofía como que tú mencionas del budo, entonces, por ejemplo, yo le veo impráctico enseñar a los niños budo karate. claro. Por su misma condición de madurez. Y hasta los adultos no somos algunos, o algunos no son muy maduros, y algunos llegamos a la madurez bastante tarde en edad. Entonces, yo doy la clase para los niños para tratarles de enseñar los fundamentos del budo, pero de la forma que les llegue. No decirle esta técnica se usa para esto y no, sino hagan esto de tal forma, pero enfocados en que cuando ya tengan la edad suficiente o la madurez suficiente, esto se usa para esta otra cosa que usted aprendió, pero no es así, ¿no? Está bien como está haciendo, pero la mentalidad cámbiale para hacer tal otra cosa. Con los adultos vamos directo al grano, ¿no? Esto se usa para esto, cuidado con hacer esto por esta cosa, otra cosa. No haga así, la actitud. Y no me acuerdo qué sensei vino, Kurihara me parece, que estuvo en un examen de cinturones cafés, o en un torneo me parece, no recuerdo, el torneo fue que... En AUTE. ¿Perdón? Si en la fue UTE, sí, AUTE, en la fue UTE, sensei Kurihara. sí. Y comentó de que el examen o el torneo de los cinturones cafés niños, les faltaba algo, espíritu, ¿no? O sea, lo que en el budo diríamos el espíritu del samurái, ¿no? De ir a por todo. No puede enseñarle eso a los niños, pero puedes enseñarle para que vayan mentalizándose poco a poco. No quiero usar la palabra agresividad, pero sería las ganas de superarle a tu oponente. ¿Sí? Enseñarles poco a poco, ¿no? De otra forma diferente, decirles, como les diría yo a un adulto, ¿no? No veo en tu cara el fuego que me va a quemar. No veo en tu mirada el fuego que me va a quemar cuando estamos haciendo Ippon Kumite o Kumite, no lo veo. Entonces necesito que tengas eso. Porque el karate es un arte marcial de defensa, autodefensa, la vida o la muerte. Eso no se puede enseñar a los niños. Entonces, los adultos sí. Entonces yo estoy en ese bonito juego de pasar del budo karate al karate de enseñanza formativo de niños y amoldar lo que es fácil enseñar a un adulto para que aprendan los niños sin que sepan qué están aprendiendo. Claro. Entonces, eso también me mantiene motivado porque tengo que encontrar las formas para que ellos lleguen a entender lo que están haciendo, o que hagan correctamente las técnicas, pero para que en un futuro sepan lo que realmente están aprendiendo. Tomando en cuenta el tema de la enseñanza, el aprendizaje, y creo que tiene que igual ver la práctica del karate, ¿cómo tú piensas que se debe manejar o cómo el karate puede ayudarte a manejar la frustración? Porque creo que la frustración es algo que va a estar presente en la vida de cualquier persona, sea karateca, no sea karateca, sea en el karate, sea fuera del karate. ¿Cómo manejas tú? ¿Cómo crees que se debe manejar? ¿Cómo el karate tal vez te enseñó a manejarla? En las épocas iniciales que competíamos, o en el mismo dojo cuando hacíamos kumite, porque en ese entonces uno entraba de cinturón blanco y contra el otro cinturón amarillo o naranja, y te iban zarandeando, pues, ¿no? Obviamente uno pobre cinturón blanco a lo que podía, pero te golpeaban, ¿no? Porque los otros ya sabían cómo moverse. Y entonces, particularmente era, chuta, me pegaron. No puede ser. Tengo que aprender a defenderme. ¿Y cómo me tengo que aprender? ¿Qué me hicieron? Me hicieron una patada, chuta, ¿cómo
¿Cómo hicieron? Ok, tengo que aprender a patear. Entonces era eso, revertir una desventaja que fue no conocer técnicamente lo que hacían, y no conocía cómo se hacía la técnica, aprender cómo se hace y de ahí mejorar para que ya no me vuelvan a hacer eso, ¿no? A la vez, lo que he aprendido del karate es dar vuelta a la página. Fui, competí, me ganaron. Chuta, sí, me ganaron porque el otro fue mejor, pues, ¿no? Porque antiguamente, cuando yo estaba en la época de 18, 19 años y competía, no, este man me ganó porque los jueces son Claro, amigos, ¿no? siempre buscamos culpables. Buscamos un culpable, cuando el culpable estaba aquí, ¿no? Entonces yo, en mi infinito egoísmo y que yo me creía el mejor, no era el mejor. Y como nadie me decía, nadie me ponía los pies sobre la tierra, yo seguía creyendo o buscaba culpables donde no había, ¿no? Entonces aprendí eso, ¿no? Y ya perdí, bueno, pues a entrenar otra vez, vuelta a la página, se borró y cuenta nueva, vuelta a la página, y así, y ese aprendizaje que tuve, y gracias al sensei Jorge Camacho, bien muchacho, hiciste bien, pero hay que mejorar, vamos a entrenar, pero no, vamos a entrenar con respectivas palabras groseras, ¿no? Y a darle vuelta a la página. Igual cuando hubo los reconocimientos y méritos, igual era el jalón de orejas, no te me subas los humos, de ese Jorge Camacho, ¿no? Ya está bien que hayas ganado, que dice qué, pero 20 flexiones de pecho rápido, con las respectivas palabras de acompañamiento. Entonces me volvía nuevamente a la tierra, ¿no? Tanto en el lado malo como en el lado bueno. Y eso al final del día, y ahorita que ya estamos en las épocas actuales, le he aplicado. Pasa algo bueno, chévere, pero no pasa nada. Hay que seguir avanzando. Pasa algo malo, sí, qué pena. Vuelta a la página y a mejorar y a seguir adelante. Entonces, bajo eso me he mentalizado a seguir adelante, ¿no? La frustración, no puedo cambiar todo lo que yo quisiera cambiar. No puedo tener todo lo que yo quisiera tener. Pero, bueno, es lo que tengo. Un poco de la filosofía japonesa, ¿no? Tengo este vaso, me sirve. No es el mejor vaso, no es el vaso de lujo, no es un vidrio de Carrara, pero es un vaso que me sirve. Entonces lo puedo usar. No necesito. No hay necesidad de querer más. La ambición, pues. La ambición, eso. ¿Hasta qué punto es bueno o malo? Creo que cada quien lo debe definir. Correcto, ¿no? cada persona. Según ¿no? la filosofía Claro. de vida que siga, ¿no? Esa es mi filosofía personal. Habrá otros senseis dentro de la JK inclusive, ¿no? Que piensan completamente diferente, ¿no? Porque somos personas y cada uno es diferente. Entonces, es personal. Todo esto es personal. La forma como yo doy clases es diferente a la forma que dan clases los otros senseis. Como le digo a los alumnos, ¿no? Miren, aquí nosotros hacemos estas cosas porque el dojo es como una familia. Cada sensei tiene su dojo y cada sensei tiene su familia. Y las costumbres de mi familia, que es mi dojo, pueden ser las mismas que del otro dojo o pueden ser completamente diferentes, a pesar de ser de la misma JK. Entonces, si vamos de visita o hacemos entrenamientos generales que hacemos regularmente, si hacen otras cosas, no hay por qué satanizar eso, ¿no? No está mal. Solo son costumbres diferentes porque somos personas diferentes. Así es, así es. Para ir terminando, Senpai, siempre les invito a que les den unas palabras de la gente que no hace karate, a la gente que ya hace karate y que ha dejado de hacerlo, para que retomen o inicien en este lindo arte marcial. Claro. ¿Qué les dirías a todas estas personas que puede que vean este video algún rato? Claro, con mucho gusto. Las metas que uno se pone, el peor enemigo para las metas que uno se pone en la vida, a veces está en el espejo que te mira. Tú mismo. Voy a practicar karate, pero es solo para niños. Voy a jugar fútbol, pero si apenas puedo patear la pelota. ¿Para qué practico si me va a ir mal?
Entonces, el primer paso es el más difícil y el otro más difícil es mantenerse. ¿Tiene usted la curiosidad del karate? Practique, busque un dojo serio, ¿no? Serio me refiero porque quiere aprender la parte filosófica. Dentro de la JK nos mantenemos o tenemos la mentalidad de no es solo aprender a patear y golpear, tenemos todo un bagaje cultural atrás de filosofía, de espiritualidad, que tratamos de canalizar a los alumnos. Otros dojos puede ser que no, dojos fuera de la JK, ¿no? Dojos comerciales, puede ser que no, ¿no? No te puedo decir si sí o no porque nunca he estado ahí, entonces solo hablo de lo que yo conozco. Entonces tenemos un bagaje espiritual, un bagaje de costumbres, de forma de pensar de la parte japonesa, que en mi caso trato de que inculcar y llevar a los alumnos que tenemos acá. Entonces, no solo es venir a patear y a golpear, no solo es voy a hacer 2 clases y ya. Hay mucho detrás del karate, no solo los golpes y patadas. La parte espiritual, la parte filosófica, el por qué. Y sobre todo, si usted ya dio la primera clase, entró a la primera clase, y busque la forma, el Dojo-kun. ¿Qué dice el Dojo-kun? Los 20 preceptos del karate de Sensei Funakoshi. Dicen mucho, son palabras, frases, pero si uno se pone a analizar, hay mucho detrás de eso, ¿no? Hay mucha filosofía detrás de eso. Entonces, invitarles, ¿no? Si tienen curiosidad, vengan acá a un dojo que les quede más cerca, dojos de la JK que les quede más cerca, y prueben, vayan. No, a algunos no les gustará, a algunos les gustará, pero si les gusta, búsquenle la forma espiritual, busquen la espiritualidad en el karate. No solo me voy a entrenar con el campeón nacional que es el mejor y me va a hacer mejor a mí. Sí, le va a hacer mejor hasta que tenga tantos años y ya no pueda competir y después, ¿no? Como yo les digo a mis alumnos, el brillo del oro se va opacando con el tiempo, ¿no? Y nos queda solo la parte interna. Entonces hay que verle más allá de lo que es la competencia. Y una cuña comercial, ¿no? Si tú, para aprender a hacer artes marciales mixtas, tienes que aprender karate, ¿no? Entonces ya queda a disposición de las personas que nos ven, quieren hacer un karate en el cual haya un bagaje cultural y espiritual que está detrás, que les soporta, o ir a la parte comercial. En todo caso, en ambos van a hacer ejercicio. Para todo hay, ¿no? Todo hay en la viña del Señor. Entonces, invitarles que si tienen esa curiosidad, vayan, prueben, den el paso de ir y hacer la clase demostrativa que muchos dojos tienen, y vean si se acopla. Y si no le gusta ese dojo y está buscando algo especial, venga a la JK y vea la diferencia usted mismo. Eso es lo que diría. Muchas gracias por ver un capítulo más de Mushin. Ya saben, les vamos a dejar en la descripción el Instagram del Senpai Pablo, Instagram de Mushin, mi Instagram como siempre, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Pablito, muchas gracias.